El pastor Nelson Zabala, que fuera candidato presidencial por el PRE, perdió durante un año sus derechos de ciudadanía y tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos vitales, además de que su caso podría llegar a convertirse en un delito penal por sus declaraciones, llamémoslas así, homofóbicas durante la campaña electoral. Quien promovió de alguna manera esa acción fue el Movimiento Igualdad de Derechos, ya cuya coordinadora, Pamela Troya, está hoy aquí en la República.es. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días. Buenos días, Jorge. La verdad, complacida de poder compartir este espacio aquí con usted. Muchas gracias. Para mí es el gusto tenerla aquí. ¿Satisfechos con ese veredicto, con esa sanción? La verdad, gratamente satisfechos, porque hemos estado detrás de este proceso desde que inició este proceso electoral, donde antes de que hayan este tipo de declaraciones, nosotros como Colectivo Igualdad de Derechos ya hicimos un comunicado público a todos los candidatos para que expresen cuáles van a ser sus incorporaciones dentro de sus planes de gobierno en la temática de las diversidades sexogenéricas o LGBTI. Y la verdad, ni bien se inscribió el pastor Nelson Zabala, empezó una arremetida impresionante abanderando el tema contra la homosexualidad, como digo, desde que inició su inscripción. Entonces nosotros vimos realmente con mala sorpresa que esto se dé y hicimos de alguna manera una presión social para que el CNE se pronunciara sobre esto, porque inclusive tuvimos conversaciones con la Defensoría del Pueblo para ver qué pasaba alrededor de esta vulneración de derechos que sentíamos que estábamos vivenciando con el discurso de Nelson Zabala. Y bueno, antes de esta conversación la Defensoría hizo un comunicado público estando en contra de las declaraciones de Nelson Zabala, pero no pasaba de ese comunicado, se nos explicaba que el CNE era el órgano encargado en proceso electoral de poder de alguna manera considerar estas vulneraciones. Y lo que sí logramos a través de la Defensoría es que la Defensoría solicite una resolución al CNE para prohibir justamente este tipo de declaraciones por parte de candidatos y candidatas. Y eso era lo que nosotros estábamos luego presionando para que se dé, para que se cumpla. Y finalmente se cumplió. El 30 de enero el CNE emitió esta resolución para prohibir cualquier tipo de emisión que discrimine. Sí, pero mi pregunta era, esta sanción, pérdida de un año de los derechos de ciudadanía, 10 salarios mínimos de multa, ¿les satisface o quisieran que el tema, entiendo que está en la Fiscalía, se convirtiera en una acusación formal de delito de odio? Ahora, mi antecedente era un poco para graficar el hecho de que las dos primeras partes, la multa pecuniaria de 10 salarios mínimos vitales y la suspensión de los derechos políticos por un año, lo establece la ley. O sea, fue la máxima condena o la máxima sentencia que se pudo tener por la vulneración a la resolución, porque fue básicamente eso que juzgó luego el Tribunal Contencioso Electoral a través de nuestra denuncia y a través de la remisión del Consejo Nacional Electoral. El plus de la sentencia justamente es esta remisión a la Fiscalía. Este es un adicional que no estaba, digamos, contemplado en el artículo 275 del Código de la Democracia, que tipifica cuáles son las sanciones por vulneración a resolución, pero sí manifiesta que los consejeros del Tribunal Contencioso Electoral deben conocer de oficio cuando haya la posibilidad de una vulneración o una presunción de delito. Y eso fue lo que pasó. O sea, acogiendo ese artículo que genera esta posibilidad, el juez Vaca, que fue quien emitió la sentencia en primera instancia, hace esta remisión. Para nosotros y nosotras como colectivo de igualdad de derechos ya, y no solo como colectivo de igualdad de derechos ya, sino en general como un movimiento LGBTI, vimos realmente que esto era lo adecuado, porque además dentro de la sentencia, cuando se hizo la audiencia inclusive de oral y de juzgamiento, ambas partes tuvimos nuestros argumentos y nosotros como igualdad solicitamos que esto sea incluido en la sentencia. ¿Y por qué? Pero ustedes van a presionar en la Fiscalía para que lo que vamos a hacer llegue. Es una vigilancia, porque en este momento ya, el rato que ya se ratificó la sentencia, porque el pastor Zabala apeló, tuvo sus días de apelación. Esto se subió a segunda instancia, que es el conocimiento de todo el pleno del TC, y ratificó. Sí, todo este proceso, sí, creo que ya la gente entonces, la conoce. El tema es que una vez que esto ha sucedido, ya tiene que remitirse a la Fiscalía. Sí. Lo que nosotros vamos a hacer, reitero, es un proceso de acompañamiento. O sea, y de ¿ustedes quieren que el pastor Zabala termine en la cárcel? Más que querer, lo que queremos es que se haga el proceso, porque si usted analiza cuál ha sido la historia con respecto al Código Penal y estos delitos de odio, no ha habido un antecedente, no ha habido cómo aplicar realmente este tema del delito del odio por incitación al odio o al desprecio, y consideramos que esto sucedió alrededor de toda la campaña. ¿Usted se entiende en la campaña del pastor Zabala que había una incitación al odio y a la violencia? Sí, completamente. O sea, realmente en todas sus declaraciones el pastor Zabala siempre fue incisivo en querer compararnos
al mismo nivel que la delincuencia, que la borrachera, que la pernición, que la fornicación. Inclusive, o sea, yo me permití hacer unos pequeños extractos literales de lo que él dijo alrededor de la campaña, y en verdad podemos llenar varias hojas de todo lo que dijo en las entrevistas, pero... Dígame dos frases, no más. No, resumiendo, dijo: pecadores, inmorales, antinaturales. Se refirió a nosotros como aberración. A ustedes, cuando dice ustedes, se refiere a los grupos LGBTI y a la ciudadanía LGBTI en general, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Por ejemplo, decía: si un hombre utiliza el aparato digestivo, es decir, el ano, para tener relaciones sexuales, algo está mal. No es posible que a una persona desorientada sexualmente se le otorgue un puesto de trabajo. Usted no le puede entregar un ministerio de salud a una persona que tenga una desorientación sexual. Nunca aceptaré ese estado de homosexualidad, de delincuencia y de borracheras. Eso es solo como un síntesis literal de lo que él dijo. Además, calificó al Consejo Nacional Electoral de Consejo Nacional Inmoral, diciendo que estaba fomentando la inmoralidad al haber aprobado esta resolución y que estaba discriminando a la mayoría de la población heterosexual. Ahora, ¿ustedes reconocen el derecho que puede tener una persona privadamente para estar en contra de la homosexualidad? A ver, hay que diferenciar dos escenarios. La misma Constitución genera este derecho de la libertad de expresión y genera también este derecho de la libertad de culto. Pero todos sabemos que la Constitución aquí se cumple según le convenga o no le convenga al gobierno, es decir... Bueno, yo no podría aseverar eso porque... Yo sí lo podría aseverar. Bueno, bueno, pero digamos, si una persona privadamente, yo no acepto la homosexualidad, no, ciertamente no es mi caso y ustedes lo saben, ¿lo aceptan o el problema es de intolerancia? Ver, el tema es: cada quien tiene derecho a pensar lo que le parezca. O sea, el pastor Zavala tendría tiene todo el derecho a pensar no eso. solo eso, sino a profesar dentro de su religión lo que le parece. No estamos en contra de eso. Lo que no tiene derecho es como candidato político. Exactamente. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está en que él tenía toda una palestra comunicacional, al igual que el resto de candidatos. Y él tenía todo ese escenario mediático para poder transmitir su plan de gobierno. Entonces tenía todo un aparataje, además pagado por el CNE, que dicho sea de paso, era el dinero del pueblo. Entonces nuestro dinero pagaba justamente todos los espacios mediáticos de todos los candidatos que se supone que deben ser en igualdad de condiciones, y todos tenían sus espacios. Ahí es el problema, porque él, en vez de generar un discurso acogido al tema de la inclusión, de la no discriminación, de lo que dictaminan los derechos humanos, la misma Constitución y en general las leyes secundarias, él lo que hizo es básicamente olvidarse de su plan de gobierno y arremeter contra nosotros. Si él en el púlpito, como pastor evangélico que es, decía lo mismo, a ustedes no les hubiera importado. La verdad es que es importante, pero no podíamos generar ninguna acción porque, insisto, el problema es que lo hizo en espacios de campaña electoral. Completamente público, o sea, él tenía una cabida a nivel nacional. Y es importante, me permito leer estas dos liñitas que están dentro de la sentencia dictaminada por el juez Patricio Vaca, y dice: en cuanto al derecho de profesar o no una religión, el marco constitucional ecuatoriano conoce y garantiza a las personas, entre otras libertades, la libertad de conciencia y culto religioso. Pamela, cuénteme, ¿ustedes sienten, estos colectivos LGBT, sienten que la homofobia ha disminuido en el Ecuador? ¿Sienten que con lo del pastor Zavala se recrudeció un poco? El tema de la homofobia es algo que existe, o sea, realmente... No, o sea, antes, durante e inclusive posterior hemos tenido comentarios de: no votaría jamás por Zavala, pero estoy de acuerdo de que ustedes son aberrantes, o que ustedes son antinaturales, o que ustedes no deberían existir. Inclusive, si usted analiza el tema de cómo se está reconsiderando o considerando las reformas a la ley del registro civil en cuanto a nuestros derechos, vemos que hay medios de comunicación que dan cabida a personas fundamentalistas y pro vida que tienen también su derecho a dar sus argumentaciones. Y para eso están los medios de comunicación. Pero vemos justamente, digamos, los privados, los independientes, para oír a todos. Pero vemos justamente cuál es su discurso. Entonces, ¿cuál es su discurso? Tratarnos como enfermos, tratarnos como que estamos intentando deformar la familia, hombre, mujer, hijos de hijas. Pero ¿no sienten que ese es un sentimiento que se está acortando, que está disminuyendo? A ver, lo que sentimos es que tenemos un mayor marco constitucional para poder movernos y defendernos. Eso por un lado. Más allá de las leyes, por el otro, el sentimiento público. A ver, el sentimiento público sí ha sido, por un lado, o sea, tenemos los extremos.
Por un lado tenemos gente que ha sido simpatizante, no necesariamente homosexual, y eso ha sido lo gratificante, gente heterosexual que considera que los seres humanos tenemos derecho por ser seres humanos. Entonces tenemos el respaldo y hemos tenido inclusive llamadas telefónicas, reuniones con agrupaciones ciudadanas que están de acuerdo con lo que estamos haciendo en el tema de derechos humanos y querer generar alianzas inclusive. Pero por el otro lado también vemos que se ha encrudecido este tema de los movimientos fundamentalistas. Por ejemplo, el tema de haber generado este movimiento, los 14 millones que están justo ahí, los pro vida, los laicos católicos, los pro familia, que bajo ningún concepto quieren de ninguna manera que nuestros derechos sean reconocidos, inclusive quieren y exigen retrocesos en la Constitución para poder tener lo que ellos consideran una normalidad en la sexualidad y lo que ellos consideran una normalidad en la familia. Que sería una proscripción de la homosexualidad por completo. Básicamente. Ahora, ¿ustedes a qué aspiran? ¿Aspiran a que se legalice el matrimonio homosexual e incluso la adopción de hijos? A ver, este es un tema que se está hablando a nivel internacional, ya son varios países los que han tenido estos saltos cualitativos en el tema de derechos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inclusive ha pedido a la Corte Constitucional que se quite esta prohibición del matrimonio homosexual. Eso por darle un ejemplo. Somos seres humanos y tenemos el mismo derecho. Hay que tomar en cuenta una cosa, el matrimonio ya deja de ser una institución para pasar a ser un derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos debemos tener los mismos derechos. En este momento consideramos que hay bastantes trabas. Las dos trabas fundamentales es que existen estos dos candados que prohíben el matrimonio homosexual y la adopción en el matrimonio. ¿Pero ustedes aspiran a romper esos candados? Nos encantaría, y hacia eso vamos, ¿no? ¿Puede ser una pregunta personal? Claro. Dos preguntas personales. Por favor. ¿Usted es casada? Divorciada. Ajá. ¿De quién? De un hombre. Tuve una vida heterosexual. Ahora ya no. No, ahora me reconocí en mi orientación sexual y vivo una vida plena como lesbiana. ¿Es religiosa? No. No, pero creo en Dios. O sea, hay una gran diferencia entre tener una religión y creer en un Dios. El Dios en el que yo creo es un Dios de amor. No es un Dios castigador, ni un Dios represor, ni un Dios discriminatorio. Yo creo que de existir ¿Se puede decir un Dios, entonces un Dios del Nuevo Testamento, no del sí, no o sea, Antiguo justamente Testamento? un Dios que además nos ve a todos por iguales y que considera que todos y todas tenemos justamente el mismo amor y el mismo derecho a tener ese amor. Lo considero así, lo siento así, por eso de alguna manera no de alguna, creo que de todas maneras no estoy de acuerdo con justamente los parámetros religiosos que profesan esta discriminación y esta intolerancia. Yo creo que si hablamos de amor debemos hablar de paz, debemos hablar justamente de una convivencia de respeto. Perdóneme por haberle hecho esa pregunta personal, vuelvo a los temas políticos. Los otros candidatos, no quiero que me mencione nombres ni nada, pero los otros candidatos presidenciales, exceptuando al pastor Zavala, ¿sintió ustedes que fueron abiertos, tolerantes, contemporáneos con el tema de la homosexualidad? No todos de una manera total, pero sí hubo escalas, hubo candidatos que se mostraron completamente abiertos y que lo hicieron inclusive público dentro de su discurso. ¿Y ustedes notan que esto es algo que va en progresión? Sí, la verdad hemos visto que esto es algo que puede avanzar, porque lo interesante de esta campaña es que nos puso en los polos opuestos. Por un lado teníamos este candidato completamente opuesto y discriminatorio en su discurso contra la homosexualidad, y por otro lado teníamos inclusive listas de candidatos donde compañeras y compañeros de la diversidad sexual formaban parte de los candidatos y candidatas, como por ejemplo en el caso de Ruptura. Entonces, y además el discurso a favor de estas diversidades sexogenéricas. Nos ha parecido este escenario interesante por sobre todo el tema de poner sobre la discusión de los hogares y en general del tema de comunicación esta situación, porque lo que no se conoce no existe. Una pregunta final, ¿este movimiento, Igualdad de Derechos Ya, tiene alguna militancia política definida o cada uno milita en el partido que quiere, en la agrupación que quiere, sí, o en ninguna? Más que ser un movimiento, somos un colectivo de personas de la diversidad sexogenérica que abogamos por el tema de los derechos, nuestros derechos. Perfecto. Cada uno y una dentro del colectivo tiene su corazón, y me refiero a su corazón político.
y somos muy respetuosos y respetuosas de esas diferencias políticas que tenemos. Sin embargo, nos une justamente el abocarnos en favor de nuestros derechos y generar esta incidencia política para que se reconozcan y se apliquen. Pero no militan, No. Porque usted mencionó ruptura de los 25. No, lo mencioné como ejemplo, De acuerdo, no pero no militamos en están ningún militando. partido, no. Y cada uno de ustedes tiene una diversidad política. Completamente. O sea, en la campaña electoral anterior todos estuvieron por los 7 candidatos, Sí, o sea, menos por Zavala. Claro, o sea, lo que hicimos inclusive fue un consenso interno, no demostrarnos abiertamente favorables hacia ningún candidato o candidata. Mantener Perfecto. eso dentro de nosotros, cada uno eligió como a su parecer consideró, pero como colectivo nos pareció que el ser imparciales en ese sentido era lo más adecuado y no generar ninguna alianza ni ninguna simpatía abierta, por más que tengamos nuestras simpatías en nuestro corazón interno, y en lo como interno. todos, por Exactamente. supuesto. Muchas gracias, Pamela, por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge, por haberme recibido. No, por supuesto. Pamela Troya es la coordinadora del movimiento Igualdad de Derechos Ya, cuya actividad en los últimos meses ha sido muy intensa a propósito, sobre todo, del tema del pastor Zavala.